The Warning. La banda proveniente de Monterrey, México, es una agrupación que ya tiene un poco de tiempo en la música, con ya casi 5 años de carrera o un poco más. Incluso con considerablemente poco tiempo, hay varias cosas que podrían resultar curiosas, divertidas o interesantes. Así que estas son algunas curiosidades de The Warning. A pesar de ser la más joven de las tres, Alejandra es la más alta de sus hermanas, midiendo un poco más de 1,60. Sus hermanas lo toman como una situación silvestre y bromean muy a menudo con ello. Yes, okay guys, so I headed down here to work on some things and I had to get something from where Ale usually stands. And guess what? Like, I came over here. Yes. Would you look at that? Like, look at where the microphone is on my face. No! She's just too tall. It's not fair. This is where it reaches me. Like, what? La canción Copper Bullets estuvo a punto de no ser incluida en el primer álbum de la banda, 21st Century Blood, debido a que dicho tema trata sobre la historia de cómo una pareja muy tóxica, de una mujer solitaria y un hombre peligroso, llega a un trágico final, con el hombre matando a su pareja y después de ver lo que acababa de hacer, comete suicidio. Esto les pareció algo muy fuerte y crudo, y más para la edad de las chicas en aquel tiempo, y pensaron que no fuera incluida en el disco. Pero después de reflexionarlo, decidieron introducirla a manera de protesta contra la violencia doméstica. El segundo álbum de la banda, Queen of the Murder Scene, es un álbum conceptual que cuenta la historia de una mujer brutalmente enamorada, llegando a matar por su obsesión amorosa, desarrollado y lanzado por capítulos que van de cómo comienza la atracción hasta el final de la reina de la escena del crimen, aunque la interpretación del disco ha variado conforme a la comunidad. La idea de lanzar por capítulos el segundo trabajo de la banda fue del padre de las chicas, intentando que fuera como una serie o un libro. El discurso del breakdown de la canción Dust to Dust está en idioma español y narrado por Rudy Joffroy, manager de la banda. Ese discurso fue escrito por la madre y en un principio era más largo. El arte interior del booklet de Queen of the Murder Scene fue realizado por Gretel Joffroy, quien es hermana del manager de la banda Rudy Joffroy. El primer tour oficial de la banda, conocido como Power Trio Tour, junto a la banda argentina Eruca Sativa, lamentablemente contó con dos eventos muy desafortunados que llevaron a la cancelación de una fecha. Paulina, la baterista, sufrió una infección gastrointestinal, dando a parar en el hospital, y Daniela, la guitarrista y vocalista, a segundos de salir al escenario, cayó brutalmente al piso, causando dolor en todo el lado derecho de su cuerpo. Sin embargo, ella decidió seguir tocando con una silla. La comunidad apoda a la baterista Paulina como Shredder, que en español significa trituradora. Esto debido a lo seguido que rompe sus baquetas. En el video en vivo de la canción Copper Bullets en el Dakota Studio Bar, al final se aprecia como una de sus baquetas sale disparada hacia el público. The Warning compartió momentos con John Moyer, bajista de la banda Disturbed, esto como parte del Metal Experience en Monterrey. Incluso compartieron un escenario pequeño tocando la canción Enter Sandman.
coro de la canción Queen of the Murder Scene se pronuncia la palabra Korosu, que significa matar en japonés. Free Falling fue la primera canción que la banda escribió en conjunto, esto como parte de una tarea. La pieza de Fade Away fue compuesta por Paulina, y al contrario de la mayoría de las canciones de la banda, es un corte bastante lindo y motivador. Esto es lo que dice Paulina al respecto. Como hace mucho que no la tocamos, la acabamos de volver a aprender. Cuando lo volví a escuchar, pues hace mucho que no lo hacía, comencé a llorar de la ternura que me dio. Primero, mi voz de bebé. Segundo, es la canción más linda que he escrito en mi vida. Casi siempre nuestra música es un poco oscura, y esta canción es súper positiva. Y por si se lo preguntan, la canción habla acerca del camino y obstáculos al tratar de cumplir las metas y sueños de uno mismo. Cuando se grabaron las piezas de Exterminated y en especial River Soul, Daniela estaba terriblemente enferma y se realizaron varias tomas para que la voz de Dani no se escuchara tan mal, y pasó por alrededor de 15 versiones para ser terminada la pieza River Soul. Hablando de River Soul, en más de una canción Alejandra cantó como voz principal la pieza, siendo la primera vez el 26 de mayo del 2018 en un concierto especial contando la historia de la banda. Sin embargo, no ha sido la única pieza, pues Ale ha cantado como voz principal las piezas Hunter y Red Hands Never Fade el 26 de julio del 2019. Y a pesar de tener muy buena reacción por parte de su público, ella afirma que no quiere realizar una canción donde ella sea la voz principal. Esperemos que cambie de parecer. El primer y a la fecha único video musical de la banda de la pieza 21st Century Blood fue realizado en Monterrey. Incluso se puede apreciar el Cerro de la Silla en más de una toma. Dicho video se realizó en un edificio a medio construir y varias tomas fueron hechas en el helipuerto de ese edificio. Y por los horarios de la filmación, el sol estaba a su máximo esplendor, y por la altura más el movimiento físico de la banda casi afecta su salud, contando que Alejandra casi se desmaya, y lo que hacían para evitar problemas era que su madre las protegía del sol con un paraguas entre tomas. Aunque ellas dicen que fue una experiencia genial y que valió totalmente la pena. Todavía no terminamos con este video musical, pues cuando salió fue brutalmente comparado con la serie original de Netflix Black Mirror, pues el video muestra una sociedad casi totalmente corrompida por la tecnología, cosa que es el tema central de la serie de Netflix, que si no la han visto es una completa garantía de calidad. La canción When I'm Alone es una de las más oscuras y tristes de la banda. Fue compuesta por Dani como parte de una tarea durante su estancia en Berklee College of Music. Cuenta que un día antes no tenía absolutamente nada compuesto, pues no sentía la inspiración para crear algo. Esto es lo que nos cuenta. Esta canción es muy especial para mí. Yo batallé un poco más en iniciar como compositora. Recuerdo haber estado en Boston y teníamos una clase de composición grupal, donde cada quien teníamos que llevar algo compuesto y veíamos qué podía estar mejor. Y teníamos la tarea de hacer una canción. Y me acuerdo que un día antes de la clase todavía no tenía absolutamente nada. Me dije, ¿qué voy a hacer? No era por pereza o porque se me haya olvidado la tarea. Verdaderamente no me salía la inspiración. Así que en el momento de desesperación,
Extrañaba mucho a mi casa y a mis amigos, porque estábamos mucho tiempo lejos. Y ese sentimiento de que nadie comprendía que yo no trabajaba igual al componer como otras personas, así nació esta canción, When I'm Alone. They say I'm not alone, but do they even know it gets hard to breathe, stuck in between on what. El título de la pieza, Ugh, la banda cuenta que vino porque el proceso de composición fue muy tedioso y su reacción al trabajar tanto fue la expresión Ugh, y se quedó como el nombre de la canción. Ellas dicen lo siguiente: esta canción comenzó como una cosa totalmente diferente, extremadamente diferente. Fue la canción con la que más batallamos en el álbum. Hicimos muchas versiones de esta canción, creo que hicimos como 20 versiones, y cada una de ellas con diferente letra, diferente melodía y diferente todo. Y en el estudio teníamos varias letras en la canción. Recuerdo las viejas letras y Dios. Incluso hicimos una parodia que decía Hearts and Bacon. Estábamos hambrientas. Fue una canción que pasó por mucho y que apenas pudimos terminar. Incluso nos hartamos de ella. Y por eso le dejamos el nombre Ugh. No pudimos encontrar otro nombre. Como había muchas versiones de Ugh, una de ellas se convirtió en The One y otra en The Sacrifice. En palabras de la banda, básicamente esas dos canciones salvaron Ugh. Al contrario de lo que muchos de nosotros pensaríamos, The Warning saca mucha inspiración y tiene influencias en el K-pop, créanlo o no. ¿Les gustan más grupos de K-pop? Sí. Bastante. Honestamente, casi nunca nos metemos al guato de K-pop because, I mean, we would never shut up about it. Es que está raro, porque somos una banda de rock, pero sí nos gusta el K-pop. Sobre todo porque musicalmente está interesante algunas canciones. Obviamente no hay unas que todas. están de que, ok, pero... Algunas canciones del K-pop son bastante complejas musicalmente que nos... Como que te inspiran. Colaboración con BTS, yo creo que me muero. Ándale. Otra cosa que genera inspiración sobre la banda es el anime, pues las chicas son muy entusiastas de las caricaturas japonesas y de la literatura. Muchas de las canciones de la banda, especialmente el segundo álbum, está fuertemente inspirados por el anime y la literatura. Todo el tema para el disco. Bueno, leemos mucho, también vemos mucho anime, entonces yo creo que de todo lo que está alrededor de nosotras, creo que de ahí nos inspiramos tantito. La canción Sinister Smiles es un dueto entre Dani y Pau, donde Pau toma el papel del lado bueno y Dani el lado malvado de la protagonista de la historia, siendo el lado malo tratando de controlar a la reina y el bueno tratando de prevenirlo. But if I am to burn, then you will never get to walk away from all the horrors and the pain that moves us forward. Pau canta las piezas Dust to Dust y The End, Stars Always Seems to Fade, piezas que marcan el inicio y fin del álbum Queen of the Murder Scene. Y no es coincidencia, pues al final de The End se escucha la frase Dust to Dust, pero incompleta, mencionando solo el Dust. En esta pieza es donde marca la muerte de la reina y el uso de la frase incompleta de Dust to Dust es como invitando a la audiencia a reescuchar el disco, pues Dust to Dust es el fantasma de la reina contando su historia. Muchas gracias a la página de Instagram TheWarning_FanUSA por estos dos últimos datos. They stay with me, they don't go away. They haunt me every night while I'm lying in my bed. Aunque no lo creas, la banda realizó un cover de la canción Jingle Bell Rock en el Dakota Studio Bar junto a su manager Rudy Hofroy. Link en la descripción. Existe un video del proceso de la grabación del primer álbum de la banda,
el cual es muy interesante, pues muestra el trabajo en conjunto de la banda junto al productor Jake Carmona, en un video de un poco más de 20 minutos, mostrando cómo se produjeron las piezas de 21st Century Blood, Survive, When I'm Alone, Wildfire, entre otras. Un video que vale totalmente la pena de ver para los fans Die Hard. Link en la descripción. ¿Cómo lo escuchas? ¿Verdad que suena bien diferente? Sí, se amarra chido. Se Y luego amarra como con quiera al todo. final ya vamos a estar... No, al final nada que ver. Sí. Es un baile. Sí, entonces hay que empezar de poco en poco. O sea, que va a ir subiendo en O sea, general. me gusta cómo venimos de En la intro de la canción Psychotic se escucha un ruido un poco extraño de fondo. Pues no es más que la risa de Paulina. Ella cuenta que durante la grabación del disco ella se rió muy fuerte, así que se usó para el tema. Pero no es la única vez que se escucha a Paulina haciendo sonidos particulares, pues al final del puente del mismo tema, ella hace un grito desgarrador. La inspiración y más grande influencia de Danny en la música es Lizzie Hale, vocalista y guitarrista de la banda Hailstorm. Una de las actividades principales para una banda son las entrevistas, y a Alejandra no le gustan y las detesta, pues ella dice que por alguna razón su mente se torna en blanco y no puede responder de manera acertada. Y llegamos al final de este video. Espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado, que hayan pasado un muy buen rato y que el principal objetivo de este video se haya cumplido, el cual es mejorar su experiencia como audiencia con la música de esta banda. Si fue así, pues ya sabes qué hacer: darle un like a este video, suscribirte al canal si es que te gusta el contenido que tengo por aquí y dejar un comentario si es que tú tienes alguna otra curiosidad sobre esta banda y que no fue comentada en este video. Así pues ampliamos también la interacción entre nosotros los fans. Síguenme en mi Instagram @rory343 y pues no me queda nada más que muchas gracias por ver y nos estaremos viendo hasta la próxima. I love you 3000. Narcisista.